Buenas tardes, me llamo Julio Estuardo Alonso Morales y estoy en el curso de Estrategias de Comunicación Lingüística CFI, sección 61, vespertina. El día de hoy les voy a presentar el capítulo 1 de Don Quijote de la Mancha. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, capítulo 1. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor, una olla de algo más vaca que carnero, salpicón de las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos. Consumían las 3 partes de su hacienda. El resto de ella concluía en sayo de velarte, calzas de velludo, para las fiestas, con sus pantuflos de lo mesimo. Y los días de entre semana se honraba con su vellorí de lo más fino. Tenía en una casa una ama que pasaba de los 40 y una sobrina que no llegaba a los 20, y un mozo de campo y plaza, que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la casa. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada, que en esto hay alguna diferencia en los autores que de este caso escriben, aunque por conjeturas verosímiles se deja entender que se llamaba Quijana. Pero esto importa poco a nuestro cuento. Basta que en la narración de él no se salga un punto de la verdad. Es, pues, de saber que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, se daba a leer libros de caballerías, con tanta afición y gusto, que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la casa, y aún la administración de su hacienda. Y llegó a tanto su curiosidad y desatinó en esto, que vendió muchas hanegas de tierra de sembradura para comprar libros de caballerías en que leer, y así llevó a su casa todos cuantos pudo haber de ellos. Y de todos, ninguno le parecían tan bien como los que compuso el famoso Feliciano de Silva, porque la claridad de su prosa y aquellas intricadas razones suyas le parecían de perlas, y más cuando llegaba a leer aquellos requiebros y cartas de desafíos, donde en muchas partes hallaba escrito: la razón de la sin razón, que mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quedo de la vuestra fermurosa. Y también cuando leía: los altos cielos que de vuestra divinidad divinamente con las estrellas os fortifican, y os hacen merecedora del merecimiento que merece la vuestra grande. Con estas razones perdía el pobre caballero el juicio, y desvelábase por entenderlas y desentrañarles el sentido, que no se lo sacara ni las entendiera el mismo Aristóteles, si resucitara para solo ello. No estaba muy bien con las heridas de don Belianis, daba y recibía, porque se imaginaba que, por grandes maestros que lo hubiesen curado, no dejaría de tener el rostro y todo el cuerpo lleno de cicatrices y señales. Pero, con todo, alababa en su autor aquel acabar su libro con la promesa de aquella incavable aventura, y muchas veces le vino deseo de tomar la pluma y darle fin al pie de la letra, como allí se promete. Y sin duda alguna lo hiciera, y aún saliera con ello, si otros mayores y continuos pensamientos no le estorbarían. Tuvo muchas veces competencia con la cura de su lugar, que era hombre docto, graduado en Sigüenza, sobre cuál había sido mejor caballero, Palmerín de Inglaterra o Amadís de Gaula. Mas maese Nicolás, barbero del mismo pueblo, decía que ninguno llegaba al caballero del feo, y que si ni alguno se lo podía comprar, era don Galaor, hermano de Amadís de Gaula, porque tenía muy acomodada condición para todo, que no era caballero melindroso, ni tan llorón como su hermano, y que en lo de la valentía no le iba en gasa. En resolución, él se enfrascó tanto en su lectura que se la pasaba las noches leyendo de claro en claro y todos los días de turbio en turbio. Y así, del poco dormir y del mucho leer, se le secó el cerebro de manera que vino a perder el juicio. Llénosele la fantasía de todo aquello que leía en los libros, así de encantamientos como de pendencias, batallas, desafíos, heridas, requiebros, amores, tormentas y disparates imposibles. Y asentóle
de tal modo que en la imaginación que era verdad, toda aquella máquina de aquellas soñadas invenciones que leía, que para él no habría otra historia más cierta que en el mundo. Decía que el Cid Ruiz Díaz había sido muy buen caballero, pero no tenía que ver con el caballero de la ardiente espada, que de solo un revés había partido por medios dos fieros y descomunales gigantes. Mejor estaba con Bernardo del Carpio, porque en Roncesvalles había muerto a Roldán el Encantado, valiéndose de la industria de Hércules, cuando ahogó a Anteo, el hijo de la tierra, entre dos brazos. Decía mucho bien del gigante Morgante, porque con ser de aquellas generaciones gigantea, que todos son soberbios y descomedidos, él solo era afable y bien criado. Pero, sobre todos, estaba bien con Reinaldos de Montalbán, y más cuando le veían salir de su castillo y robar cuantos topaba. Y cuando en Allende robó aquel ídolo de Mahoma, que era todo de oro, según dice su historia, diera él, por dar una mano de coces al traidor de Galalón, el alma que tenía, y aún su sobrina de añadidura. En efecto, rematado ya su juicio, vino a dar en el más extraño pensamiento que jamás dio loco en el mundo, y fue que le pareció convenible y necesario, y así para el aumento de su honra como para el servidor de su república, hacerse caballero andante, y irse por todo el mundo con sus armas y caballo a buscar las aventuras y a ejercitarse en todo aquello que él había leído que los caballeros andantes se ejercitaban, deshaciendo todo género de agravio, y poniéndose en ocasiones y peligros donde, acabándolos, cobrase eterno nombre y fama. Imaginábase el pobre ya coronado por el valor de su brazo, por lo menos, del imperio de Trapizona. Y así, con estos tan agradables pensamientos, llevado del extraño gusto que en ellos sentía, se dio priesa a poner en efecto lo que deseaba. Y lo primero que hizo fue limpiar unas armas que habían sido de sus bisabuelos, que, tomadas de orín y llenadas de moho, luego siglos sabía que estaban apuestas y olvidadas en un rincón. Limpiólas y aderezólas, lo mejor que pudo, pero vio que tenía una gran falta, y que no tenía celada de encaje, sino morrión simple. Mas a esto suplicó su industria, porque de cartones hizo un modo de medida celada, que, encajada con el morrión, hacían una apariencia de celada entera. Es verdad que para probar si era fuerte y podía estar el riesgo de una cuchillada, sacó su espada y le dio 2 golpes, y con el primero y en un punto deshizo lo que había hecho en una semana. No dejó de parecerle mal la facilidad con lo que había hecho pedazos, y ella asegurarse de este peligro. Lo tornó a hacerlo de nuevo, poniéndole unas barras de hierro por delante, de tal manera que él quedó satisfecho de su fortaleza, y sin querer hacer una nueva experiencia de ella, la diputó y tuvo por celada finísima de encaje. Fue luego a ver su rocín, y aunque tenía más cuartos que un real, y más tachas que el caballero de Conola, que tantum pelis et osa fuit, le pareció que el bucéfalo de Alejandro ni babiesa el del Cid con el que se igualaban. 4 días le pasaron a imaginar qué nombre le pondría, pero, según se decía él a sí mismo, no era razón que caballo de caballero tan famoso y tan bueno él por sí, estuviese sin nombre conocido, y ansí procuraba acomodársele de manera que declarase quién había sido antes que fuese de caballero andante, y lo que era entonces, pues estaba muy puesto en razón que, mudando su señor estado, mudase él también el nombre, y le cobrase famoso y de estruendo, como convenía a la nueva orden y al nuevo ejército que ya profesaba. Y así, después de muchos nombres que formó, borró y quitó, añadió, deshizo y tornó a hacer en su memoria e imaginación. Al fin le vino a llamar Rocinante, nombre, a su parecer, alto, sonoro y significativo de lo que había sido cuando fue Rocín, antes de lo que era ahora. Era que antes y primero de todos los rocines del mundo. Puesto nombre y a tan a su gusto a su caballo, quiso ponérsela a sí mismo, y en este pensamiento duró otros 8 días. Al cabo se vino a llamar Don Quijote, de donde, como queda dicho, tomaron ocasión los autores de esta tan verdadera historia que, sin duda, se debía de llamar Quijada y no Quesada, como otros quisieron decir, pero acordándose que el valeroso Amadís no solo se había contentado con llamarse Amadís a secas, sino que añadió el nombre de su reino y patria, por hacerla famosa, y se llamó Amadís de Gaula. Así quiso, como buen caballero, añadir al suyo el nombre de la suya, y llamarse Don Quijote de la Mancha, con que a su parecer declaraba muy al vivo su linaje y patria,
y la honraba con tomar el sobrenombre de ella. Limpias, pues, sus armas, hecho del morrino celada, puesto nombre de su rocín, inconfirmándose a sí mismo. Se dio a entender que no le faltaba otra cosa sino buscar una dama de quien enamorarse, porque el caballero andante sin amores era árbol sin hojas, y sin fruto, y sin cuerpo sin alma. Decíase él, si yo, por malos de mis pecados, o por mi buena suerte, me encuentro por ahí con algún gigante, como de ordinario les acontece a los caballeros andantes, y le derribo de un encuentro, o le parto por la mitad, o finalmente le venzo y le rindo. ¿No será bien tener a quien enviarle presentado, y que entre, y que se hinque de rodillas ante mi dulce señora, y diga con voz humilde y rendida, yo, señora, soy el gigante Caraculiambor, señor de la ínsula Malindramia, a quien venció en singular batalla el jamás como se había alabado caballero de Don Quijote de la Mancha, el cual mandó que me presentase ante vuestra merced, para que la vuestra grandeza disponga de mi a su talante. Oh, cómo se holgó nuestro buen caballero cuando hubo de hecho este discurso, y más cuando haya quien dar nombre de su dama. Y fue a lo que crece, que en su lugar, cerca del suyo, había una moza labradora de muy buen parecer, de quien él un tiempo anduvo enamorado, aunque, según se entiende, ella jamás lo supo, ni le dio caza de ello. Llamábase Aldonza Lorenzo, y a éste le pareció ser bien darle el título de señora de sus pensamientos, y, buscándole nombre que no te dijese mucho del suyo, y que tirase y se encaminase al de princesa y gran señora, vino a llamarla Dulcinea del Toboso, porque era natural del Toboso, nombre a su parecer músico y peregrino y significativo, como todos los demás que a él y a sus cosas había puesto.